En este momento además pide que se confirme que su audio se escucha con la calidad adecuada para poder iniciar su intervención. Se dan las indicaciones al asambleísta y se solicita que continúe con su respectiva intervención. Espero más para que comience la intervención del asambleísta Juan Cárdenas, a quien se le está confirmando que efectivamente se lo escucha. Permítanme que desde un lugar de aislamiento por encontrarme afectado por el virus del COVID, tenga que hacer esta intervención. Y agradezco las multipartidistas muestras de solidaridad que me han elevado el ánimo y el espíritu para soportar esta que es una pandemia terrible y afecta mucho más a quienes pertenecemos a grupos vulnerables como de la tercera edad. Igualmente agradezco la cariñosa solidaridad de los compañeros y compañeras de la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero es necesario que digamos nuestro punto de vista en este debate, que es nuestro modus de expresar el trabajo. ¿Para qué estamos aquí? Sino para debatir, para confrontar ideas con altura, con firmeza y frontalidad, pero con respeto a la opinión ajena, aunque no nos guste, porque hay opiniones que me parecen tales. Sin embargo, señor presidente, es bueno poner históricamente los hechos en perspectiva. No está bien que el tal Comité por la Institucionalización Democrática venga aquí con sus ínfulas y rabietas a ponernos condiciones de acuerdo a sus intereses muy corporativos. Es una falta de respeto a la función legislativa. Ellos cumplieron con su prerrogativa constitucional, presentaron la iniciativa, respaldaron con lo que impone y dispone la Constitución, no por un hecho voluntario, porque ellos no son afectos a pedir nada a nadie, porque todo arrancha. Es entonces improcedente que personas que inclusive en el pasado merecieron mi respeto personal, hoy vuelvan con la misma tendencia que ya expresaron en un artículo de prensa. Cuando convoca desesperadamente al golpismo de las Fuerzas Armadas para tomarse el poder, si es que el pueblo, según él, se equivoca y entrega su voluntad a alguien que no es de su grupo, que no es de su gallada. Eso no es constitucional. Siguen inspirados en la fuerza del odio. Y esta es una fuerza que destruye al odiador, más que a nadie, al odiador. Eso de tener en la punta de la lengua un epíteto hiriente en contra de un gobierno legitimado por 14 procesos electorales sucesivos en 10 años, es una necedad, por decirlo menos. Es despreciar la voluntad de nuestro pueblo, como lo es también deslegitimar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con los argumentos deleznables que aquí se esgrimen permanentemente. Que porque sí, que porque no, que porque se equivocó. Para eso son las rectificaciones, la elaboración de reformas dentro de su ley, de este organismo de participación ciudadana. Pero no,
Lo que se les ocurrió es desaparecerlo y que se elija mediante el voto universal. Con eso creyeron que estaban arreglando y conjurando su proyecto, entre comillas. Pero el pueblo, que no es tonto, el pueblo que recuerda, que tiene memoria, y si no la tiene, aquí estamos para recordarle, puso de manifiesto con su voto la voluntad de la permanencia de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante el voto popular. Pero tampoco les gustó. Y no nos olvidemos que este hecho pasará a la historia como uno de los absurdos de la Asamblea Nacional. Fueron destituidos, juzgados y destituidos por incumplimiento de funciones a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que aún no conocían ni el despacho. No conocían ni el despacho y ya les defenestraron por incumplimiento de funciones. ¿Cuáles fueron los parámetros? ¿Cuál fue el proceso previo para establecer semejante acusación? Ninguno que no sea la expresión de la repugnancia que sienten cuando el pueblo ejerce plenamente su derecho de participación política que le autorizó la Constitución de Montecristi. Entonces, claro, también se recuerda por ahí, en la primera oportunidad que tiene, que se ha feriado, que se ha cometido actos de corrupción, en un derroche en la refinería de Esmeraldas. Si estuviera en mejor condición, elevaría la voz, pero voy a mantener el ritmo que me corresponde y aconseja el médico. Esa refinería es la joya de la corona, porque está en excelente estado de funcionamiento, porque en el gobierno anterior tuvo el gobierno la responsabilidad de mantenerlo, de potenciarlo. Ese es el fruto del gran mercado de codiciosos que intentan privatizarlo y no ha de ser porque está por reventar. Igual se dice de la refinería del Pacífico que se ha derrochado impunemente 1.500 millones de dólares para nada. No es para nada. Hay 4 cantones que reciben servicio de agua potable del Canal de la Esperanza, que sirve precisamente para hacer viable el proyecto del Aromo. Hay vías de acceso en pleno funcionamiento, con carreteras de primer orden, como son los que conducen al aeropuerto en Quito. Si no conocen y miran la cara, es porque desprecian la obra ajena, y eso no es justo. Como tampoco podemos, por ejemplo, especular que fue derroche la instalación de fotoradares en Ambato, en la alcaldía de un colega de nuestro periodo. Sería absurdo y sería ocioso decir que este era un derroche. Es sin duda una necesidad. ¿No es una necesidad haber potenciado la refinería de Esmeralda? ¿No es una prioridad y una obra estratégica la construcción de la primera planta petroquímica de Sudamérica? Alguien tenía que continuar, pero ya no tuvieron la voluntad de hacerlo y lo han despreciado, lo han desprestigiado y ahí están las consecuencias. Pero no es cierto que se malgastó, ni mucho menos en forma irresponsable como se quiere manifestar. A las cosas por su nombre. Asimismo, señor presidente, a riesgo de ser repetitivo con el criterio respetable de los colegas que han intervenido y lo van a hacer en este debate, con muchos de ellos coincidente, con otros lamento no más que discrepar, pero si se está eliminando
el nervio vital del quinto poder del Estado, de la función de transparencia y control social. De hecho, es obvio, cualquiera entiende que se está afectando derechos y esa afectación está prohibida hacerlo mediante una enmienda, ni mucho menos de una reforma. Hay que observar claramente lo que dicen los artículos 441, 442 de la norma suprema. No puede alterarse, restringirse, disminuirse derechos constantes en la Constitución por expresa prohibición de norma suprema, que no les gusta, pero esa es la verdad. Está escrito en la Constitución de Montecristi, que a algunos les causa urticaria, pero que siempre la invocan y cuando ejercen la profesión inclusive ganan dinero invocando a esta bella Constitución, la más garantista del mundo, que le da derechos hasta a la naturaleza. Entonces, digamos las cosas por su nombre. De aquí para adelante hay resoluciones que son vitales. Y como decimos los abogados, en el supuesto no consentido de que continúe este debate, que debería concluir con el archivo del proceso de reforma, pero en el supuesto no consentido, señor presidente, no puede ser que una alteración a derechos de participación de la ciudadanía, que de hecho afecta, restringe sus garantías, no puede ser que intenten aprobarlo con una mayoría ordinaria, con 70 votos. Si eso ocurre, tendrá que ser por el efecto de una votación calificada de las 2/3 partes. Además, hay jurisprudencia y hay antecedente constitucional dictado por la Corte en sus dictámenes, que sí son, eso sí, de obligatoria observancia. Así que este debate nos ha traído a temas que ya huelen a formol. Esto de la bicameralidad. Mi colega Castañer dijo algo verdad enorme, de cómo era el Senado, las broncas entre ellos, con los diputados. Es decir, si hoy hay 2 dificultades, esas se multiplican por 4. Es regresivo, es peligroso, es dañino para la salud nacional, para la salud del país. Intentar volver a esos espacios que tal vez se justificaron por la falta de tecnología, pero que ahora no puede ser que se delegue un debate a una Cámara integrada prácticamente por funcionarios y en la otra debatan simplemente como válvula de escape los representantes. Pero al fin son ellos, ese grupo reducido, tal como le gusta a la Junta de los Banqueros, resolver para sí y en su provecho todo a la medida. Así que más democracia, más participación. Las asambleas, yo diría al contrario, no son mejores por su mayor número, sino por la calidad de sus integrantes. Pero si hay 4, es posible que los 2 sean excelentes y los 2 no tanto. En un grupo de 137 es posible que hayan 100 excelentes y 37 no tanto, con lo cual gana el cuerpo colegiado, la institución en forma intrínseca. Pero si restringimos aquello a espacios de discusión casi coloquial, estamos poniendo en grave riesgo la participación de la ciudadanía, porque le tienen miedo. Báñense de pueblo alguna vez y entiendan ese compromiso que representa llevar la voz de gente que confía en alguien que es capaz de transformar realidades
convertir las utopías en realidades, los sueños y esperanzas en realidades. Pensemos en aquello. No perdamos el tiempo ni malgastemos grandes esfuerzos de la legislatura en esta clase de peticiones que pueden ser legítimas, pero que, como tengo dicho, vienen saturadas de odio. Todos ellos tienen un denominador común, los integrantes de este comité. Un denominador común. Son odiadores a tiempo completo a Correa, al correísmo. Y todo va dedicado y destinado a desmantelar, según ellos, la institucionalidad, que ahora sí no se la ve por ningún lado desde la fatídica consulta popular del 7 veces sí, que con tanto entusiasmo apoyaron ciertos sectores, pero que le sacaron un gran provecho económico. Señor presidente, obremos con serenidad, con consistencia profesional y responsabilidad cívica. No pueden imponernos un procedimiento que no está previsto y mucho menos inspirado en sus odios particulares, en sus fobias. Debatamos si efectivamente debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Dejemos abierta la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que pueda ejecutar este, que es un acto de alteración, de disminución, de restricción de derechos. En cuanto al tercer punto, no tengo mayor comentario con esto de darle mayor autonomía a la Fiscalía. Cuando un organismo del Estado es eficiente, es autorizado por la ley y por la conciencia social, no importan esas autonomías. Que se mantenga esta que es ya una tendencia en el seno de esta asamblea. Las votaciones para un tema tan importante, trascendental en estas enmiendas, en este caso particular, esta reforma no puede ser sino aprobada por mayoría calificada. Y que por favor no intenten presionarnos aquellos que se creen dueños de la verdad. Cumpliremos con nuestro deber. Este es nuestro debate. Así hemos actuado. Hay posiciones dispares, hay confrontación respetuosa, con altura, pero con toda la firmeza, como me he permitido hacer, dadas estas circunstancias, y pido 1000 perdones porque he tenido que presentarme en estas condiciones. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas. Hemos escuchado ahí al asambleísta Juan Cárdenas, quien reconoció que se encuentra infectado con coronavirus COVID-19, pero que está aislado. Posterior a ello, informó ya que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe